Hay películas trascienden el entretenimiento para convertirse en experiencias transformadoras, y una de ellas es La Pasión de Cristo. No fue solo una obra cinematográfica, fue un proyecto marcado por una profundidad espiritual que resonó en cada detalle. Desde las decisiones audaces de Mel Gibson al filmarla en idiomas antiguos hasta los accidentes inexplicables y las vivencias del elenco, esta película se convirtió en un reflejo tangible del sacrificio y amor que encarnó a Jesús. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Estas palabras tomaron un nuevo significado durante el rodaje, donde lo divino pareció hacerse presente. Los físicos, como las heridas reales de Jim Caviezel al interpretar a Jesús, y los fenómenos misteriosos en el set, no hicieron más que reforzar el propósito de la obra. Más allá de una producción, fue un viaje espiritual para quienes participaron y para quienes la han visto, un recordatorio del amor incondicional que trasciende tiempo y espacio. Jim Caviezel, el actor que interpretó a Jesús, vivió en carne propia el dolor que estaba representando. Fue golpeado accidentalmente, cayó con una cruz real sobre su cuerpo e incluso fue alcanzado por un rayo. Mientras tanto, el equipo técnico reportó fallas inexplicables en sus equipos y hasta presencias misteriosas que parecían observarlos desde las sombras. Pero aquí está lo más increíble. Todos estos desafíos, en lugar de detenerlos, parecían fortalecer la fe de quienes estaban ahí. Es como si el sacrificio de Jesús hubiera trascendido la pantalla para convertirse en una experiencia viva en el rodaje. ¿Fueron coincidencias o una manifestación de algo mucho más grande? Quédate y descubre cómo Dios puede estar presente, incluso en los momentos más difíciles. Desde el primer momento, Mel Gibson tenía claro que La Pasión de Cristo no sería una película convencional. Su visión era clara: retratar las últimas horas de Jesús con una autenticidad tan realista que transportara al espectador directamente a la Jerusalén del siglo I. Para lograrlo, tomó decisiones audaces y arriesgadas, como filmar toda la película en arameo, latín y hebreo, los idiomas hablados en la época. Esto no solo añadía profundidad a la narrativa, sino que buscaba conectar de una manera más directa y emocional con la historia que estaban contando. Pero eso no fue todo. Los escenarios, diseñados con un nivel de detalle impresionante, se construyeron en Matera, Italia, un lugar que parecía salido del tiempo mismo. Cada piedra, cada rincón y cada detalle estaba pensado para reflejar fielmente el mundo donde Jesús vivió y murió. El nivel de precisión era tan alto que cada escena parecía una ventana al pasado. Pero este proyecto no solo presentó desafíos técnicos, sino también espirituales. Gibson sabía que no sería un camino fácil. Desde el principio, los grandes estudios rechazaron su idea, considerándola demasiado arriesgada y poco comercial. Pero eso no lo detuvo. Decidió financiar personalmente los $30 millones que costó la producción, demostrando una fe inquebrantable en el mensaje que quería transmitir. Era un acto de sacrificio y compromiso que reflejaba, en cierta medida, el mismo mensaje de la película: el sacrificio por algo más grande que uno mismo. Uno de los aspectos más impactantes y discutidos del rodaje de La Pasión de Cristo fueron los accidentes y fenómenos inexplicables que ocurrieron, muchos de los cuales involucraron directamente a Jim Caviezel, el actor que interpretó a Jesús. Entre ellos, destaca la impactante dislocación de hombro que sufrió mientras filmaba la escena en la que Jesús cargaba la cruz. Para lograr el máximo nivel de realismo, Mel Gibson decidió usar una cruz auténtica con un peso significativo. Durante una de las tomas, Caviezel tropezó y cayó al suelo bajo el peso de la cruz, lo que provocó una dolorosa dislocación en su hombro.
Lo más sorprendente de este incidente es que el dolor y las expresiones de sufrimiento que vemos en pantalla no son producto de la actuación, sino del dolor físico real que estaba experimentando el actor. Muchos interpretaron esto como un momento simbólico, en el que Caviezel, aunque fuera por un instante, cargó una fracción del sacrificio que Jesús soportó en su camino al Gólgota. Otro evento igualmente estremecedor ocurrió durante la brutal escena de la flagelación de Jesús. En un error técnico, uno de los látigos usados en la filmación golpeó directamente la espalda de Caviezel, atravesando la protección que debía mantenerlo a salvo. El impacto fue tan fuerte que el actor quedó con una cicatriz permanente. Este accidente dejó al equipo conmocionado, pero Caviezel continuó con la filmación, a pesar del dolor y de las heridas físicas. Para muchos, este evento resuena profundamente con las palabras de Isaías 53:5. Por sus heridas hemos sido sanados. Algunos miembros del elenco y equipo técnico comenzaron a reflexionar si estos accidentes no eran meros descuidos, sino manifestaciones de algo más grande, un recordatorio tangible del sacrificio que Jesús hizo por la humanidad. Pero el evento más inexplicable de todos ocurrió durante una jornada de grabación en exteriores. Mientras filmaban una de las escenas, Jim Caviezel fue alcanzado por un rayo. Sí, un rayo en pleno rodaje. Aunque el actor no sufrió heridas graves, el impacto fue lo suficientemente intenso como para dejar a todos atónitos. ¿Qué probabilidades hay de que esto ocurra en medio de la grabación de una película sobre los últimos momentos de Jesús? El incidente dejó al equipo reflexionando profundamente. Algunos lo vieron como una coincidencia increíble, pero para otros fue una señal divina, un recordatorio de la importancia espiritual de la misión que estaban llevando a cabo. La sensación en el set era casi unánime. Parecía que algo más grande que ellos mismos estaba presente en cada paso del proyecto. Estos eventos, lejos de desanimar al equipo, parecieron fortalecer su compromiso con la película. Muchos comenzaron a verlos como señales que reforzaban el propósito espiritual del proyecto, como si cada desafío estuviera alineado con el mensaje de sacrificio y redención que la película buscaba transmitir. El rodaje de La Pasión de Cristo no solo estuvo marcado por los desafíos físicos y emocionales que enfrentó el elenco, sino también por una serie de eventos misteriosos que afectaron directamente al equipo técnico. Uno de los sucesos más desconcertantes fue la constante aparición de fallas inexplicables en los equipos de filmación. Las luces y cámaras, que habían sido revisadas meticulosamente antes de cada jornada de grabación, comenzaban a fallar de manera aleatoria, especialmente durante las escenas más emotivas y significativas de la película. A pesar de los esfuerzos de los técnicos por encontrar el origen de estos problemas, no había una explicación lógica para lo que estaba ocurriendo. Era como si algo fuera del control humano interviniera en el proceso. Ante estas dificultades, algo peculiar comenzó a ocurrir en el set. Algunos técnicos y actores, frustrados por los fallos continuos, recurrieron a la oración espontánea en los momentos críticos. Lo asombroso fue que, en varias ocasiones, después de estas oraciones, los problemas se resolvían de forma casi inmediata, sin que el equipo técnico hiciera ninguna intervención adicional. Esto dejó a muchos reflexionando sobre la fuerza de la fe en medio de la incertidumbre. Para algunos, este tipo de incidentes simbolizó que el mensaje espiritual de la película no solo estaba siendo representado en pantalla, sino que también se vivía en el set de rodaje. Otro fenómeno que marcó profundamente al equipo técnico fue la sensación de presencias inexplicables en el set.
Varios miembros del equipo afirmaron haber sentido que no estaban solos mientras trabajaban, especialmente durante las grabaciones nocturnas. Aunque estas experiencias variaban, muchos coincidieron en que no eran aterradoras, sino profundamente espirituales. Algunos describieron estas sensaciones como una energía reconfortante, como si fueran testigos de algo sagrado. Para algunos miembros del equipo, estas experiencias reforzaron la idea de que estaban participando en algo mucho más grande que una simple producción cinematográfica. Estos eventos, junto con los desafíos físicos y emocionales que enfrentó el elenco, contribuyeron a una atmósfera única en el rodaje de La Pasión de Cristo. Cada día en el set parecía estar impregnado de un significado especial, un recordatorio constante del poderoso mensaje que estaban intentando transmitir al mundo. El impacto emocional y espiritual del rodaje de La Pasión de Cristo no se limitó a los desafíos físicos y técnicos, también dejó profundas huellas en el corazón y la mente del elenco. Cada miembro del reparto vivió experiencias únicas que conectaron el mensaje de la película con su propia vida de una manera personal e inesperada. Uno de los momentos más conmovedores y desafiantes para Maya Morgenstern fue la grabación de la escena en la que María sostiene el cuerpo sin vida de Jesús. La intensidad emocional de esa escena fue tan abrumadora que Maya confesó haber experimentado un dolor tan profundo que le tomó varias horas recuperarse después de la filmación. Según sus propias palabras, en ese instante sintió una conexión directa con todas las madres que han perdido a un hijo. Fue un momento de comprensión absoluta del dolor que María debió haber experimentado al ver el sacrificio de su hijo. Un dolor que resonó profundamente en el alma de la actriz. Esta experiencia no solo enriqueció su interpretación, sino que también marcó un antes y un después en su vida personal, llevándola a reflexionar sobre el amor y la pérdida desde una perspectiva más espiritual. Por otro lado, Claudia Gerini, quien interpretó a Claudia Prócula, la esposa de Poncio Pilato, también vivió experiencias que trascendieron la pantalla. Durante el rodaje, comenzó a tener sueños recurrentes con pasajes de la vida de Jesús que no estaban en el guión. Estos sueños no solo la impactaron emocionalmente, sino que también la llevaron a cuestionarse aspectos profundos de su fe y su propósito en la vida. Para Gerini, estos sueños se sintieron como mensajes espirituales que le hablaban directamente al corazón, llevándola a replantear su conexión con la espiritualidad. Al finalizar el proyecto, la actriz compartió que su participación en la película no solo fue un desafío profesional, sino también una experiencia transformadora que unió su trabajo con su fe de una manera que nunca antes había experimentado. Estas experiencias personales dejaron una marca indeleble en el elenco, quienes no solo representaron los eventos de la vida y muerte de Jesús, sino que también vivieron una conexión espiritual profunda con los valores y sacrificios que la película buscaba transmitir. Para muchos, ser parte de este proyecto fue más que actuar. Fue una oportunidad para explorar su propia fe y compartir un mensaje que trasciende culturas y religiones. El éxito de La Pasión de Cristo no habría sido posible sin el liderazgo firme y visionario de Mel Gibson, quien no solo dirigió la película, sino que se convirtió en el corazón y alma del proyecto. Desde el principio, Gibson mostró un nivel de dedicación y perfeccionismo pocas veces visto en el mundo del cine. Su compromiso con la autenticidad lo llevó a insistir en que cada detalle de la producción fuera históricamente preciso y espiritualmente significativo. Desde los idiomas utilizados en el guión, arameo, latín y hebreo, hasta los escenarios que recreaban con fidelidad la Jerusalén del siglo I, todo debía reflejar con exactitud la época en la que Jesús vivió.
A pesar de recibir críticas iniciales por parte de los grandes estudios que consideraban el proyecto demasiado controversial y arriesgado, Gibson mantuvo su decisión de financiar la película con sus propios recursos. Fue una muestra de fe y determinación que inspiró a todos los que trabajaron con él. Sabía que este no sería un proyecto fácil, pero estaba dispuesto a hacer los sacrificios necesarios para cumplir su visión, lo que fortaleció la confianza del equipo en que estaban creando algo único y significativo. Pero lo que realmente destacó a Gibson como líder no fue solo su perfeccionismo, sino también su empatía hacia quienes trabajaban a su lado. Durante las largas y agotadoras noches de rodaje, mostró una preocupación genuina por el bienestar de su equipo. En una ocasión particularmente difícil, mientras se filmaban escenas bajo una lluvia torrencial, detuvo la producción para asegurarse de que todos los extras estuvieran abrigados y cómodos. Distribuyó mantas y té caliente, mostrando que, aunque las exigencias del proyecto eran altas, la humanidad y el cuidado por los demás siempre serían una prioridad. Este gesto no solo levantó los ánimos del equipo, sino que reforzó la idea de que estaban trabajando juntos en algo más grande que una simple película. El liderazgo de Mel Gibson dejó una enseñanza poderosa. La combinación de perfeccionismo, empatía y fe puede construir equipos fuertes y comprometidos. Su capacidad para equilibrar una visión artística inquebrantable con un genuino interés por el bienestar de su equipo no solo marcó la diferencia en la producción, sino que también reforzó el propósito espiritual de sus acciones. Gibson no solo dirigió una película, lideró una misión que resonó profundamente en todos los involucrados. De igual forma, interpretar a Jesús en La Pasión de Cristo no fue una decisión fácil para Jim Caviezel. Desde el principio, Mel Gibson le advirtió sobre las posibles repercusiones que este papel podría tener en su carrera en Hollywood. «Esto puede arruinar tu futuro en la industria», le dijo Gibson, señalando que el contenido profundamente espiritual y controversial de la película podría alienar a muchos en el mundo del cine, pero Caviezel, lejos de retroceder, aceptó con firmeza y convicción, respondiendo: «Creo que tenemos que hacerlo, aunque sea duro». Estas palabras reflejan la profundidad de su compromiso, no solo con la película, sino también con su fe. Caviezel no solo interpretó el sacrificio de Jesús en la pantalla, lo vivió de manera real y tangible. Durante la filmación, enfrentó una serie de lesiones físicas, incluyendo la dislocación de su hombro, cicatrices permanentes por un accidente con un látigo y el rayo que lo alcanzó durante una escena al aire libre. A estas pruebas físicas se sumaron las críticas y el aislamiento que experimentó en la industria cinematográfica después del estreno de la película. Muchos productores y directores comenzaron a verlo como una figura controversial, debido a su asociación con un proyecto de temática religiosa tan intensa, lo que limitó sus oportunidades en Hollywood. A pesar de estos desafíos, Caviezel nunca se arrepintió de su decisión. Para él, el papel de Jesús fue mucho más que un trabajo actoral, fue un acto de fe y un sacrificio personal. Cada herida, cada crítica y cada obstáculo fue, en sus propias palabras, un reflejo de la misión espiritual detrás de la película. Si esto puede acercar a alguien más a la fe o al sacrificio de Cristo, entonces valió la pena, llegó a decir en entrevistas posteriores. La historia de Jim Caviezel plantea una pregunta profunda. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por nuestras creencias? En un mundo que a menudo prioriza el confort y la aceptación, Caviezel eligió el camino más difícil, poniendo su fe y su convicción por encima de su propia comodidad y carrera.
Su experiencia nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos los desafíos y sacrificios en nuestra propia vida y cómo nuestras decisiones pueden impactar tanto a nosotros como a quienes nos rodean. Otro de los momentos más impactantes y misteriosos durante el rodaje de La Pasión de Cristo ocurrió durante la filmación de una escena en un monte. Hasta ese momento, el clima había sido tranquilo, con un cielo despejado que facilitaba las tomas al aire libre. Sin embargo, de forma completamente inesperada, el ambiente cambió drásticamente. Un vendaval surgió de la nada, sacudiendo violentamente las tiendas de producción y generando un caos momentáneo en el set. Mientras el equipo trataba de estabilizar el equipo técnico y proteger el área de grabación, un rayo cayó cerca de donde trabajaban los actores y técnicos. Afortunadamente, nadie resultó herido, pero el evento dejó una marca imborrable en todos los presentes. Lo que más sorprendió a quienes estaban en el set no fue solo la intensidad del vendaval o la caída del rayo, sino el contexto en el que ocurrieron. Estaban grabando una escena particularmente significativa que reflejaba el sacrificio y la divinidad de Jesús. Muchos de los miembros del equipo interpretaron este cambio repentino del clima como algo más que una coincidencia. Algunos lo vieron como una señal divina, un recordatorio físico de la intensidad espiritual del mensaje que estaban representando. Era como si la naturaleza misma estuviera participando en la narrativa de la película, reafirmando la importancia de lo que estaban creando. En la Biblia, los fenómenos naturales suelen ser manifestaciones del poder y la presencia de Dios. Desde el viento fuerte en la historia de Moisés hasta los terremotos mencionados durante la crucifixión de Jesús, estos eventos han sido interpretados como recordatorios de la omnipresencia y la autoridad divina. Para muchos, el vendaval y el rayo durante el rodaje fueron una forma simbólica de señalar que Dios estaba presente, observando y quizás aprobando lo que estaba ocurriendo. Este incidente dejó a todos con una sensación de asombro y reverencia, recordándoles que estaban trabajando en algo mucho más grande que ellos mismos. Este momento también se convirtió en una fuente de inspiración para el equipo. Aunque inicialmente causó miedo y desconcierto, reforzó la fe y la conexión espiritual de quienes estaban allí. Era como si cada desafío o fenómeno inexplicable que enfrentaban les recordara el propósito detrás de la película y la misión de transmitir el mensaje de sacrificio, amor y redención al mundo. Entre los muchos eventos inexplicables que marcaron el rodaje de La Pasión de Cristo, uno de los más intrigantes fue el testimonio de varios extras que afirmaron haber visto a una figura vestida con túnicas claras caminando entre ellos durante una escena multitudinaria. El rodaje de esa escena requería la participación de decenas de personas, todas coordinadas para recrear un ambiente caótico y emocional. Pero algo fuera de lo común captó la atención de varios presentes. Una figura que parecía moverse con calma entre la multitud, destacándose por su apariencia tranquila y luminosa. Cuando los extras preguntaron al equipo quién era esa persona, nadie supo dar una respuesta. A pesar de los esfuerzos por identificarla entre los actores o el personal de producción, no se encontró a nadie que encajara con la descripción. Fue como si esa figura simplemente hubiera aparecido y desaparecido sin dejar rastro. Este hecho dejó a muchos reflexionando sobre lo que habían presenciado, con una mezcla de asombro y reverencia. Para muchos de los que estaban allí, este evento no fue una casualidad ni una ilusión. Algunos interpretaron la aparición de la figura como una señal celestial, un recordatorio visual de la santidad y la trascendencia del proyecto que estaban llevando a cabo.
En las Escrituras se menciona que ángeles y mensajeros de Dios suelen aparecer en momentos cruciales para guiar o recordar la presencia divina. Este evento, según los testigos, tenía un aire de paz y espiritualidad que reforzaba esta interpretación. El impacto de este testimonio no solo se sintió en los extras, sino en todo el equipo. Muchos comenzaron a considerar que el proyecto no era simplemente una película, sino una obra que estaba siendo guiada y bendecida de alguna manera especial. La experiencia sirvió para fortalecer la fe de quienes participaron y dejó una sensación de humildad y propósito entre todos los involucrados. Este misterioso encuentro se convirtió en una de las historias más recordadas del rodaje, un ejemplo más de cómo la pasión de Cristo trascendió los límites de una producción cinematográfica para tocar el corazón y la fe de quienes formaron parte de ella. Desde el inicio del rodaje de La Pasión de Cristo, había una sensación compartida entre el elenco y el equipo técnico de que este proyecto iba más allá de ser simplemente una película. A medida que avanzaban las grabaciones y se enfrentaban a desafíos físicos, emocionales y fenómenos inexplicables, esa sensación se transformó en una convicción. Estaban participando en algo profundamente espiritual y transformador. Actores, técnicos y hasta los extras comenzaron a expresar cómo este proyecto los conectaba no solo con la historia que estaban contando, sino también con su fe personal y con algo más grande que ellos mismos. Muchos describieron el rodaje como una experiencia única. Un proceso en el que sentían una energía compartida, como si cada acción, cada escena y cada esfuerzo estuvieran alineados con un propósito divino. En cada mirada, en cada palabra intercambiada entre el equipo, se sentía una intensidad emocional que trascendía lo habitual en una producción cinematográfica. El sacrificio físico de Jim Caviezel, los fenómenos sobrenaturales, las emociones desgarradoras de las escenas más fuertes y hasta las oraciones espontáneas en los momentos difíciles contribuyeron a crear un ambiente único. No eran solo un grupo de profesionales trabajando juntos. Eran una comunidad unida por la misión de transmitir un mensaje que resonaría en los corazones de millones de personas. Este tipo de conexión emocional colectiva nos invita a reflexionar sobre cómo Dios puede manifestarse incluso en los proyectos más humanos. Lo que comenzó como un esfuerzo cinematográfico terminó transformándose en una experiencia espiritual para muchos de los involucrados, recordándoles que el arte, cuando se conecta con la fe, puede convertirse en una herramienta poderosa para inspirar y transformar vidas. La conexión emocional que sintieron todos los que participaron en el proyecto dejó una huella duradera, no solo en sus carreras o vidas personales, sino también en el legado de la pasión de Cristo. El mensaje de sacrificio, redención y fe no solo se contó a través de la película, sino que se vivió en cada momento del rodaje. Fue una experiencia que para muchos reafirmó que incluso en las labores más cotidianas o humanas hay espacio para lo divino. El estreno de La Pasión de Cristo en 2004 fue mucho más que un evento cinematográfico, fue un fenómeno cultural y espiritual que dejó una huella imborrable en millones de personas alrededor del mundo. Aún así, no estuvo exento de controversias, críticas y profundas reflexiones que marcaron tanto al público como a quienes formaron parte de su creación. Desde el primer momento, la película dividió opiniones. Por un lado, fue duramente criticada por su violencia gráfica, considerada excesiva por algunos sectores. También enfrentó acusaciones de antisemitismo, lo que generó debates intensos en círculos académicos, religiosos
y sociales. Para muchos, estas críticas cuestionaban si el filme era una representación auténtica del mensaje de amor y sacrificio de Cristo o simplemente una recreación brutal de sus últimos momentos. A pesar de estas polémicas, la película fue elogiada por su fidelidad al relato bíblico y su valentía al mostrar el sufrimiento de Jesús de una manera cruda pero poderosa. Líderes religiosos de distintas denominaciones reconocieron su capacidad para transmitir el sacrificio de Cristo con una intensidad emocional que pocas producciones habían logrado antes. En los círculos religiosos, la pasión de Cristo generó preguntas profundas. ¿Era esta representación una invitación a reflexionar sobre la redención o era demasiado explícita para algunos públicos? A pesar de las críticas, lo que quedó claro fue su impacto emocional, capaz de provocar lágrimas, introspección y oraciones en los espectadores. El impacto de la película no solo fue visible en su público, sino también en el elenco. Jim Caviezel, quien dio vida a Jesús, enfrentó consecuencias personales y profesionales tras el estreno. Su carrera en Hollywood se vio afectada, ya que muchos estudios comenzaron a considerarlo una figura controversial debido a su asociación con un proyecto de naturaleza tan profundamente religiosa. Caviezel aceptó estas repercusiones con serenidad, afirmando que su participación en la Pasión de Cristo fue un acto de servicio y fe. Para él, el papel de Jesús no solo transformó su vida profesional, sino también su vida espiritual, reforzando su compromiso con sus creencias. El éxito financiero de La Pasión de Cristo fue monumental, recaudando más de $600 millones a nivel mundial, con un presupuesto de solo 30 millones. Pero lo más notable fue cómo una parte significativa de esas ganancias se destinó a iniciativas solidarias. Mel Gibson utilizó los fondos para financiar proyectos benéficos, como la construcción de escuelas y hospitales en comunidades necesitadas alrededor del mundo. Estas acciones no solo reflejaron el mensaje central de amor y sacrificio de la película, sino que también dejaron un impacto tangible en la vida de muchas personas. El impacto cultural y espiritual de La Pasión de Cristo no terminó con su estreno. Su éxito abrió las puertas a otras producciones que se atrevieron a abordar historias religiosas con profundidad y realismo, inspirando a cineastas a explorar narrativas que antes habían sido consideradas demasiado arriesgadas o controvertidas. Pero más allá del cine, la película generó debates globales sobre la fe, la espiritualidad y el sacrificio. En hogares, iglesias y universidades de todo el mundo, La Pasión de Cristo se convirtió en un punto de partida para conversaciones sobre la importancia del sacrificio de Jesús y su relevancia en el contexto moderno. La película no solo cambió el panorama del cine religioso, sino que también tocó los corazones de millones, recordándonos que el mensaje de redención y amor trasciende generaciones y culturas. Más que un simple producto cinematográfico, La Pasión de Cristo sigue siendo una experiencia espiritual para quienes se acercan a su mensaje. Los desafíos que enfrentó el equipo de La Pasión de Cristo no solo pusieron a prueba su dedicación, sino que también sirvieron como un recordatorio poderoso de los retos que enfrentamos en nuestra vida diaria como cristianos. Al igual que ellos, muchas veces nos encontramos con obstáculos que parecen imposibles de superar. Pero tal como lo demuestra esta historia, Dios puede usar esas dificultades para llevar a cabo su propósito, moldeándonos y fortaleciendo nuestra fe en el proceso. Los accidentes,
Las emociones intensas y los fenómenos inexplicables en el rodaje no solo añadieron profundidad a la película, sino que también se convirtieron en un testimonio vivo de cómo, incluso en medio de las adversidades, Dios puede obrar para recordarnos su presencia y propósito. Gracias por ver este video. Queremos saber tu opinión. ¿Crees que estos eventos fueron simples coincidencias o señales divinas? ¿Cómo interpretas el impacto espiritual de una película como esta? Déjanos tus comentarios. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Si te sorprendió la temática de este video, imagina el video que aparece en la pantalla. 6 poderosas señales que demuestran que Dios te ha bendecido con el don del discernimiento. Comparte este video con familiares y amigos. Esto ayuda a que el video llegue a más personas. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Te esperamos. Gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga.